Gracias. Buenas tardes, un saludo para los presentes, un saludo para ti, Alicia, hasta España. Bueno, para mí es un honor presentarte en esta charla. Yo te vengo siguiendo ya hace un par de años, especialmente después de la censura que sufriste en todo nivel, luego de la publicación de tu libro, cuando nos prohibieron ser mujeres y los castigaron por ser hombres. Un libro que en cierto sentido es el reflejo español de lo que nosotros tenemos acá, que es el libro negro de la nueva izquierda, los ataques de la agenda marxista cultural a todo lo que Occidente representa, la familia, las tradiciones, inclusive la vida, etcétera. Entonces, para nosotros como Instituto Libremente, Alicia, es un honor cederte la palabra ahora. Y bueno, pues ilumínanos con tu charla y a todos los presentes, pues les dejo con la autora del libro Cuando nos prohibieron ser mujeres y los castigaron por ser hombres. Adelante, Alicia. Bueno, pues estoy encantadísima de estar aquí. Y bueno, sí, me persiguieron, fue tremendo porque yo no conseguí editorial, porque el libro decía cosas que no se podían decir, aunque no dice nada delictivo, y eso que en España tenemos leyes ya que empiezan a ser verdaderas leyes mordaza, pero lo cierto es que no encontré editorial, lo saqué para que, yo pensaba que lo iban a leer 4 amigos, pero lo debió leer más gente y entonces empezó la persecución. Yo en realidad yo creo que el verdadero problema no está la parte antropológica, la que explico cómo hombres y mujeres somos muy distintos y tal. Yo creo que fue la relación de todas las leyes de género que la asociaba, primero, hablaba de las leyes de género y demostraba que eran absolutamente liberticidas, anticonstitucionales, y luego cómo eso se unía al dinero público. Que en realidad todas esas leyes lo que hacían eran crear redes clientelares y gente que recibía un montón de dinero público por alarmas sociales que en realidad no existían. Yo creo que fue eso. Pero vamos, pero, pero el caso es eso, que sí, que me empezaron a perseguir. Yo como no tenía editorial me llamaba la gente para presentar el libro, asociaciones civiles, y yo iba allí y se armaba cada una, bueno, pues muchas veces no me dejaban, otras veces me quitaban la sala, es decir, un día antes llamaban diciendo que se anulaba porque era una charla machista y homófoba. No, mentira. O sea, son esos cartelitos que te ponen que no son. Así que bueno, voy a contar un poco, ¿no?, de qué iba el libro. Bueno, pues el libro lo que cuenta, o sea, el subtítulo es para entender la ideología de género, cómo nos afecta en nuestras vidas. Entonces, bueno, todos los que estáis aquí sabéis que la ideología de género pues, es una construcción doctrinal que lo que hace es dar una serie de pautas para que interpretemos la realidad. Pero claro, son unas pautas falsas. La ideología de género tiene una raíz marxista, por eso ahora le llamamos el marxismo cultural. Entonces, en esa raíz marxista parte de la base de una lucha de sexos, que es la aplicación a las relaciones humanas de la lucha de clase, a las relaciones familiares. También sabéis que viene de Engels, que Engels empezó a hablar de esa famosa lucha de sexos, y que realmente esta ideología no tiene ninguna base científica, como no la tiene el marxismo. Es decir, es ideológico, interpretas que la realidad está luchando unos grupos sociales y que además va a haber, por esa dialéctica, una de las clases va a prevalecer sobre la otra y se va a formar una sociedad nueva. En el caso de la ideología de género es que además, o sea, es totalmente acientífica, o sea, la contradice la antropología, la neurofisiología, la biología, el sentido común, absolutamente todo. Entonces, bueno, estábamos hablando de que tenía unas raíces marxistas. Es que realmente estamos ante una reingeniería social, y lo sabemos todos. Es una conquista cultural y estamos en una situación ya bastante, es decir, bastante conquistados culturalmente. Estamos ya en la fase de que la disidencia empieza a ser perseguida. En un primer momento todo es muy bonito, mira qué cosas te proponemos, hasta que empieza a haber algún disidente y empiezan ya el ataque. Esta ideología marxista, como todas las ideologías marxistas, y es lo que tenemos que tener en cuenta, nos vamos a encontrar con que el fin justifica los medios, con lo cual da lo mismo, o sea, es decir, no paran en mientes para hacer lo que sea, porque para ellos ese fin pues, va a justificar todos los medios. La mentira va a ser un arma revolucionaria, nos van a mentir continuamente, van a decir que no van a hacer cosas que luego sí que hacen.
hay una estatalización tremenda de todo y una intromisión además en la vida privada de la gente, que es una de las cosas que eso viene naturalmente de una de las, digamos, de las ramas del feminismo, el famoso Lo personal es político de Kay Miller, en la que resulta que se meten en nuestras cocinas, en nuestras camas, en nuestras vidas, en cómo educamos a nuestros hijos, naturalmente, lo que es un terrible adoctrinamiento de los menores en esta ideología. Entonces, si vamos a realmente lo que es el marxismo cultural aplicado a esta ideología de género, nos encontramos con que parte de la base de que hay dos clases, o sea, la familia es una lucha entre una oprimida, una presunta oprimida, que es la mujer, y un presunto opresor, que es el hombre, y de esa batalla entre el hombre y la mujer va a surgir una sociedad nueva, que es este espanto que estamos viendo, que le llamo yo ya sabéis que estamos en un heteropatriarcado, pues en un homomatriarcado, una cosa realmente espantosa, liberticida. Bueno, pues de esa lucha de clases tiene que salir, de esa lucha de sexos, esta sociedad nueva. ¿Qué pasa? Que claro, las aplicaciones ideológicas, la realidad tiene que, digamos, que ceñirse a esa interpretación, aunque sea a martillazos. Y entonces, naturalmente, en la ideología de género lo que hacen es a martillazos que la realidad se adapte a ello. ¿Por qué? Porque lo mismo que en el marxismo, pues, por ejemplo, proletarios y burgueses son dos clases sociales que podían no tener nada en común, podían odiarse a gusto, podían no tener intereses comunes. Es que en el caso de la familia y la relación entre hombres y mujeres, hay dos cosas que la hacen completamente diferentes, y son el amor, porque resulta que entre la presunta oprimida y el presunto opresor hay una cosa muy rara que se llama amor, y un amor que además en ocasiones hasta se da la vida el uno por el otro. Y luego hay otra cosa que son los hijos. Claro, un proyecto común de incalculable valor que une a esas dos personas. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con que para que la realidad se ciña a esta interpretación marxista de las relaciones en la familia, ¿qué tenemos que quitar? Pues clarísimamente el amor y naturalmente los hijos. Y ahí es cuando nos encontramos con que, si nos damos cuenta, pues eso, la ideología de género y el feminismo lo que va es contra esos dos puntos que hacen que las relaciones humanas en la familia no tengan nada que ver con una lucha de clases, amor e hijos. Para eso está el aborto, para eso está el demonizar el tener hijos, el poner todo tipo de dificultades, el venderlo como un problema tremendo. Y luego el amor entre hombres y mujeres. Lo están matando de muchas maneras. Aparte de crear siempre una víctima y un opresor, que eso desde luego, pues la verdad es que dificulta mucho las relaciones, cuando uno realmente piensa que si se relaciona con su opresor, en el caso de las mujeres, pues lo dificulta. Pero es que además hay otra cosa, y es hacia dónde nos está llevando el feminismo. El feminismo, aparte de decir y de interpretar que nosotros estamos en esa lucha en la que el hombre nos oprime, en la que el hombre es el causante de una serie de roles sociales que el hombre realmente no tiene la culpa, porque los roles sociales están muy relacionados con los roles biológicos, y el hombre sí que no tiene la culpa de los roles biológicos. Hombres y mujeres somos muy diferentes precisamente porque teníamos unos roles biológicos diferentes, porque antes de que llegara la ideología de género, pues realmente la naturaleza, que es mucho más lista que los ideólogos de género, había creado dos prototipos perfectos, perfeccionados durante mucho tiempo, que son el hombre y la mujer, el macho y la hembra de todas las especies, y tienen unos roles biológicos distintos. La hembra, mucho más valiosa biológicamente, lleva todo el peso de la procreación. La hembra es más preservable biológicamente, que no como digamos, su valor, lo hablo valor biológico, no humano, es más preservable porque de ella dependían las crías lactantes, los embriones que pudiera tener, es decir, la pervivencia de la especie estaba esencialmente en la hembra. Y el macho estaba para la protección precisamente de esa hembra. Y esos dos prototipos que se dan en todas las especies superiores tienen unos roles muy diferentes, y naturalmente todo eso afecta tanto física como psíquicamente. Entonces, hombres y mujeres somos muy diferentes. Y precisamente de esas diferencias viene la atracción que sentimos unos por otros. ¿Qué hace la ideología de género? La ideología de género y el feminismo, lo primero que hace es decir
que el hombre oprime a la mujer con esos roles sociales que le ha impuesto, que en realidad es el rol biológico de la maternidad, y que el hombre ahí no tiene ninguna culpa. Hombre, puede tener la culpa individual de que son los hombres los que embarazan a las mujeres, pero de ninguna manera la culpa social. O sea, no puede tenerla. O sea, la culpa biológica. El hombre no se ha inventado nada de eso. Es más, su rol, el rol de defensa de la prole, el rol en el que el hombre ha dado la vida tantísimo, no es un rol nada fácil, ¿eh? Ni el rol de la hembra, como paridora y como procreación, la parte más complicada de la procreación. Entonces nos encontramos con otra serie de mentiras. Entonces, el hombre como opresor, naturalmente, es el enemigo a batir. Y el enemigo a batir tenemos dos cosas. Una, que naturalmente la mujer debe convertirse en el rol dominante, para lo cual tiene que sustituir y tiene que imitar al amo. ¿Qué significa eso? Significa que la mujer tiene que ser como los hombres. Y eso trae dos cosas. Una, y ahí vengo cuando nos prohíben ser mujeres. Las mujeres tienen que ser como los hombres, imitar a los hombres, comportarse como hombres, tomar el rol de los hombres. Y realmente como mujeres, yo siempre lo digo, somos perfectas. Pero como hombres, pues somos bastante mejorables. Con lo cual, también eso trae que todas las cosas que representan a la feminidad se demonizan, se odian, se denostan. Es decir, las mujeres tenemos físicamente más redondeces, eso es odioso. Las mujeres nos gustan determinadas cosas, eso es odioso. Tenemos determinados comportamientos, somos más sensibles, todo eso es odioso porque tenemos que ser como hombres y por eso nos prohíben ser mujeres. O sea, tenemos que ser como hombres imperfectos además, porque la feminidad ha resultado una construcción social opresiva. ¿Y cuál es la otra cosa que trae toda esta concatenación de ideas demenciales? Pues naturalmente el hombre hay que odiarlo como opresor que es y hay que perseguirlo. Y es la segunda parte del título del libro, ellos persiguieron por ser hombres. O sea, el hombre como culpable, empiezan a surgir leyes en las que el hombre no tiene presunción de inocencia, el hombre es maltratador por naturaleza, el hombre es malo, el hombre tiene que renunciar a su masculinidad si quiere ser aceptado. ¿Qué supone esto? Pues eso, que si la mujer se comporta como un hombre, actúa como un hombre, aparte de todo el esfuerzo que nos supone, pues, y el hombre, naturalmente, se le pide que se feminice, una de las cosas que sucede es que a las mujeres nos gustan los hombres masculinos y a los hombres las mujeres femeninas. Es otra de las muchas, digamos, segundas partes en cuanto a la ruptura de las relaciones entre hombres y mujeres de la ideología de género. Y no solo trata de que las mujeres abandonemos nuestra feminidad y los hombres abandonen su masculinidad, sino que además la mujer, para ser más libre, y desde luego el amor por excelencia positivo y sin opresión y sin ningún tipo digamos, ningún tipo de consecuencias como la maternidad, ¿cuál es? Pues el lesbianismo. Entonces, la promoción del lesbianismo entre las mujeres es otra de esas digamos, consecuencias evidentes de esta ideología. La mujer perfecta, la mujer feminista perfecta, tiene que ser lesbiana, tiene que prescindir completamente de los hombres. Y por ende, ¿cuál es el hombre perfecto en esta ideología? El hombre que no es femenino, el hombre que no es masculino, el hombre que es más femenino, el hombre que no oprime a las mujeres con un amor opresivo, pues naturalmente el homosexual. Ahí es donde el feminismo ya, digamos, y toda esta ideología da paso a todo el tema de la homosexualidad. ¿Qué sucede con todo esto? Pues lo que estamos viendo. Estamos viendo sociedades que yo no sé cómo estaréis en Bolivia, pero desde luego en España hace mucho tiempo que no tenemos una pirámide poblacional, que lo que tenemos es un rombo poblacional. Hay provincias en las que la tasa digamos, de reposición poblacional, que es 2,1 hijos por mujer, en España tenemos un hijo por mujer, o menos. O sea, nos estamos extinguiendo, pero es que en otros muchos lugares del mundo también se están extinguiendo. Cuando uno descubre, y es otra parte del libro que tengo todavía que desarrollar, porque la dejo solo tocada, porque ya el libro era bastante gordo, cuando uno se entera, y vosotros lo sabéis bien, de dónde proviene todo esto, es decir, quién ha financiado esta locura,
¿Quién ha financiado esta ideología sin pies ni cabeza, científica, que no nos hace ni más libres, ni más felices, ni nada de nada? Uno se encuentra con que todo esto proviene de las cumbres poblacionales de la ONU y de todos los organismos de la ONU, que al fin y al cabo lo que buscan es precisamente la reducción poblacional. Con lo cual, es un plan maquiavélicamente perfecto, diabólicamente perfecto. La mejor manera de destruir, de quitar población, de reducir población, desde luego, es ir a por la pareja heterosexual. Y si ya tiramos un poco más, a por la familia. Y esa es la situación con la que nos encontramos. No sé qué más cosas contaros, que desde luego, bueno, en el libro hablo de cómo se ha llegado a todo esto, porque claro, el que haya gente que se crea todo esto, se necesita un gran esfuerzo para que la gente trague algo que además es que se contradice hasta con la experiencia cotidiana. O sea, nos dicen que hombres y mujeres somos iguales y todos los días vemos que hombres y mujeres somos muy diferentes absolutamente en todo. En gustos, en deseos, en percepciones, en capacidades, en maneras de enfocar la vida, incluso en lo que damos importancia a nuestras vidas. Y eso, además, es otra de las cosas que hace que yo me doy cuenta, por ejemplo, que yo, cuando era cría, conocía mucho más cómo eran los hombres que ahora las chicas conocen a los hombres. Las chicas creen que los hombres tienen que ser un trasunto de ellas y los chicos creen que las chicas tienen que ser como ellos. Nosotros éramos perfectamente conscientes de que éramos muy distintos unos y otras y tratábamos de comprendernos y tratábamos de entender por qué el otro veía las cosas de esa otra manera. Y eso es la mejor forma, desde luego, de que una relación pueda funcionar. Es así. Ahora en este momento los chicos y las chicas no se entienden y ni siquiera tienen herramientas para tratar de entenderse, porque tienen todo parámetros falsos. Bueno, todo esto ¿cómo ha podido venir? Porque no es fácil. Pues se han necesitado unas técnicas de manipulación social brutales que hemos vivido y estamos viviendo. Hay varios capítulos que desarrollo todas las técnicas de manipulación que se han utilizado con el tema de la ideología de género. Y otra de las cosas es el dinero. Se necesita muchísimo dinero y muchísima gente que esté dispuesta a mover las ruedas de esta locura. ¿Y cómo se consigue? Creando redes clientelares. En el caso de España, por ejemplo, la famosa violencia de género, que, por ejemplo, yo no sé en Bolivia qué cifras tendréis, pero en España la violencia de género somos uno de los países menos violentos con la mujer del mundo. Me parece que somos el sexto país con menos violencia de Europa y naturalmente el sexto o séptimo del mundo por la cola. Y somos el sexto de Europa porque por detrás está el Vaticano, está Andorra, está San Marino y están Luxemburgo, que son unos mini países que naturalmente pues, carecen de este tipo de violencia, pero vamos, tenemos unas ratios bajísimas y sin embargo la población está convencida, a base precisamente de esa manipulación, que tenemos una violencia contra la mujer tremenda. Y no es cierto. Las cifras son eso, de las más bajas de Europa. Y eso supone que se invierta dinero público en resolver eso que llaman lacra social. Para resolver esa lacra social hay un montón de planes, de eso, de dinero público invertido en ello, etcétera, etcétera, que ¿quiénes son las que se encargan de distribuirlo y de luchar contra esa violencia de género? Pues todos los lobbies feministas. De tal manera que todos esos lobbies feministas tienen un montón de dinero para poder, digamos, seguir moviendo todas las ruedas de esta ideología. Si hubiera violencia de género grave en España, desde luego jamás se terminaría porque ni una sola de esas feministas tiene en el fondo el menor interés por terminar con la gallina de los huevos de oro. Además de todas estas legislaciones contra el hombre, ahora han empezado a surgir otras terribles, que son las leyes de igualdad entre LGTBI y heterosexuales, como si no fuéramos iguales. Esas legislaciones son la versión, digamos, la versión LGTBI heterosexuales de la que hay entre hombres y mujeres. Se cargan la presunción de inocencia, generan unos nuevos delitos, como está el delito de violencia de género, de machismo,
que solo lo puede hacer un hombre. En este caso, los delitos de homofobia solo lo pueden hacer los heterosexuales. Son delitos, además, sin tipificar claramente, porque dependen de la, digamos, de la percepción del agraviado. O sea, uno puede ser homófobo porque una persona homosexual se ha tomado cualquier cosa que tú has hecho o dicho como una ofensa homófoba, y están empezando ya a generar un montón, aparte de redes clientelares, un montón de discriminaciones positivas para los homosexuales, negativas naturalmente para el resto. Empiezan a haber ya cuotas, empiezan a haber cosas especiales para personas LGTBI, lo mismo que previamente se ha hecho con la mujer. Claro, ¿qué sociedad estamos dejando? Una sociedad absolutamente penosa. Éramos iguales, fuimos todos iguales ante la ley. Las mujeres, hubo un momento en el que no éramos iguales ante la ley y se luchó por una igualdad. Bueno, pues en España llegó un momento en que éramos iguales ante la ley. Éramos distintos en otras cosas, pero en dignidad y derechos fuimos iguales. Hace tiempo que se ha empezado la balanza a volcar hacia el otro lado, y en este momento no somos iguales las mujeres que los hombres ante la ley, y no somos iguales los homosexuales y los heterosexuales ante la ley. Esa es la maravillosa sociedad que vamos a dejar a nuestros hijos. Nuestros hijos, que en el caso de España, tenemos a los lobbies metidos contándoles todo este tipo de cosas. Tanto es así que dirán que no hay una promoción de la homosexualidad, pero desde luego en las aulas españolas hay un ratio creciente de niñas que se consideran bisexuales o lesbianas y de chicos que se consideran homosexuales, y que es directamente proporcional al grado de adoctrinamiento en género que reciben. O sea que alguna relación tiene que haber, por mucho que los homosexuales, cuando yo hablo con ellos, dicen, no, es que porque tú le hables de homosexualidad a un crío no va a ser homosexual. Bueno, pues será según y cómo. Porque si tú le promocionas eso con grandes ventajas de todo tipo y como una forma de vida maravillosa, como algo moderno, como que además encima tienes dinero público, tienes plazas, pues es muy posible que eso sea una promoción. Yo os digo que en España se está notando muchísimo la cantidad de niños y niñas bisexuales y homosexuales que hay. Y luego en el caso de los menores, teniendo en cuenta que los niños a los 4 o 5 años lo que tienen es un pensamiento mágico, que se creen que son Superman porque se ponen una capa, pues se les está diciendo que pueden elegir su sexo. Con lo cual también se está incrementando de una forma exponencial niños que dicen que son niños del otro sexo. Pues puede ser porque a su hermanita le hacen más caso, puede ser por lo que sea, pero el machaque que están haciendo las profesoras de primaria, con un montón de cuentos que son todos iguales, que son Pepito que tiene sombra de Pepita, el niño que era niña, Juan que se llamaba Juana, así continuamente, está haciendo pues que los niños realmente crean que pueden cambiar de sexo así, pues como son Superman, poniéndose una capa. Y esto va a generar tremendos problemas, que ya hay muchos problemas en Reino Unido, que iba por delante que nosotros en este aspecto, y desde luego un daño a nivel personal a muchísima gente, pues terrible, porque las leyes de transexualidad en España permiten que los niños con edades a muy corta edad decidan si se quieren poner bloqueadores de la pubertad para no desarrollar y luego pues continuar con toda esa, digamos, transformación en el otro sexo. Yo me acuerdo que en una charla unos abuelos me dijeron, pues ahora entendemos lo que pasa porque tenemos un nieto de 5 años que le compramos un Kinder huevo, no sé si ahí lo tenéis, que son unos huevitos de chocolate que tienen un regalo dentro, un juguetito, y le salió un juguete femenino, una princesa o algo. Entonces el niño se puso a llorar amargamente, yo no quiero ser niña, yo no quiero ser niña, yo soy niño, y los abuelos decían, pero bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaba? Pues pasaba que le habían convencido tanto al pobre niño que había niños que estaban en cuerpo de niñas y niñas que estaban en cuerpo de niños, que el niño al ver ese regalo, el pobre, con sus 4 o 5 años que tenía, se pensó que era un primer aviso, que él era uno de esos niños, una de esas niñas que estaban en cuerpo de niño. Claro, y él no quería. Entonces, lo que está generando todo esto, bueno, pues eso,
nos prohíben ser mujeres, nos persiguen por ser hombres. Y lo que es peor, los utilizan por ser niños. Y yo creo que ya, ya os he echado un rollo muy largo, yo creo que ya conviene bueno, que entréis todos vosotros. Alicia, Mauricio le habla ahora. Hay un montón de consultas de la audiencia que tenemos y me gustaría comenzar a transmitírselas para poder escuchar su opinión al respecto. Voy a ir con la primera consulta que le hace precisamente Hugo Valderrama. ¿Usted cree que la homosexualidad está siendo usada por la ideología de género? Sí, sí. A ver, realmente detrás de todo esto hay gente que está utilizando tanto a las feministas y a las niñas feministas como a los homosexuales. La homosexualidad se está utilizando desde luego para, para reducir población. Conseguir un montón de parejas no procreativas hace que disminuya la población. Eso es una cosa malthusiana. Malthus era muy religioso y naturalmente no concebía este tipo de, digamos, de formas de reducir la población, pero vamos, las personas que están dirigiendo esto sí. Y no solo se les utiliza en eso, se les está utilizando a todos los efectos. O sea, se les está utilizando para reducir población, se les está utilizando con el tema del SIDA, porque una de las cosas que no se dice es que todas esas celebraciones del orgullo luego resultan unos auténticos, es decir, unos auténticos infectódromos, por decirlo de alguna manera, de SIDA. Y hay un montón de población de homosexuales que se terminan cogiendo el SIDA en esas celebraciones sin pies ni cabeza, porque nadie tiene que estar ni orgulloso ni no orgulloso de su sexualidad. Pero sí, son víctimas también. Lo que pasa es eso, que claro, como las feministas son víctimas a los que les dan dinero, mueven en las ruedas de este carro, no se dan cuenta lo caro a nivel personal que les puede llegar a salir digamos, participar en toda esta mentira. Ok, a ver, Cristian David nos hace una consulta. A ver, él dice, siendo gay, prefiere usar el término andrófilo para referirse particularmente a él mismo y al mismo tiempo es libertario y conservador. Consulta, ¿cómo puede defender los conceptos de matrimonio y familia tradicional sin parecer para los jueces de la corrección política alguien que padece un trastorno de alienación? A ver, eso es inútil. A ver, digamos, el lobby gay jamás va a permitir la disidencia. De hecho, hay muchos homosexuales perseguidos precisamente por ser eso, por ser homosexuales, no querer ser, digamos, utilizados y no querer ser colectivizados, como nos pasa a las mujeres. O sea, yo no quiero ser colectivizada en ese feminismo, yo no me siento identificada con eso, además es marxismo cultural, es ultraizquierda, está mezclado con un montón de conceptos de ultraizquierda que también sucede con el lobby gay. ¿Qué pasa? Pues que realmente, bueno, no le van a aceptar nunca. Aquí en España, en las marchas feministas y en las marchas del Día del Orgullo Gay, se empeñan en ir políticos y gente de derechas que siempre acaban, es decir, van mujeres de derechas a una manifestación de mujeres y les acaban pegando. ¿Por qué? Pues porque la ultraizquierda no permite de ninguna manera que alguien se salga de eso. Yo, respecto al matrimonio homosexual, a mí me parece que las personas homosexuales tienen todo el derecho a quererse mucho, todo lo que quieran, pero esto lo explica muy bien Márquez. ¿Cuál es el tema del matrimonio homosexual? El matrimonio, desde luego, tiene tres patas, por decirlo de alguna manera, que son sexo, amor y procreación. Y eso es lo que hace una unión especialmente, digamos, a proteger, por decirlo de alguna manera. De esas tres cosas hay dos que no necesitan ninguna regulación, que son el sexo y el amor. Solo faltaba que nos regularan el grado de querernos para poder o no casarnos o cuántas veces tenemos que hacer sexo con nuestra pareja para casarnos. O sea, eso no tiene ningún tipo de regulación. Es tan íntimo, ahora terminarán regulándolo, ¿eh? O sea, y luego está la procreación. La procreación es la única que lleva a regular el matrimonio y lleva a que las religiones de todas las épocas den esa, digamos, esa bendición, a esa unión que trae nuevos seres a la sociedad. Entonces, claro, esos nuevos seres tiene que haber una regulación legal. ¿Por qué? Pues porque están viniendo nuevas personas a esa sociedad que necesitan una serie digamos, de protecciones, que es lo que hace diferente esa unión.
Entonces, claro, los homosexuales empezaron diciendo, señores, nosotros tenemos amor y sexo, somos un matrimonio, no tenemos procreación, pero da lo mismo, porque tenemos, bueno, vale, muy bien, son ustedes matrimonio. Y entonces, inmediatamente, ves cómo las personas que decían eso, decían, bueno, y ahora como somos matrimonio, tenemos derecho a tener hijos. Dice, pero ¿no decía usted que eso no importaba? ¿Que usted era matrimonio sin esa característica? No, no, no. Y además se inventan un derecho, el derecho a tener hijos. Nadie tiene derecho a tener hijos. O los tienes o no los tienes. Nadie tiene derecho a tener dos piernas. O las tienes o no las tienes. O sea, ojalá todo el mundo las tenga, para que me entendáis. Pero no hay ese derecho. Está el derecho del hijo a tener un padre y una madre, porque además no solo es el derecho, sino que es que sin un hombre y una mujer, de momento, desde luego, no nacen hijos. Y entonces, claro, han convencido a las personas homosexuales, como también han convencido a las mujeres, se nos implica emotivamente en esta lucha. En esta lucha que al final destruye la sociedad, pero haciéndonos la implicación emotiva de que estamos luchando por nuestros derechos. Unos derechos que realmente no existen. Entonces, las uniones que son estériles por naturaleza no tienen ningún derecho a tener ningún hijo. No existe tal derecho. Entonces, claro, a partir de ahí viene todo lo demás. Viene, yo soy lesbiana, sé que mi unión es estéril, pero yo exijo inseminación artificial. Pagada naturalmente, aquí en España, pagada por el Estado. Yo soy homosexual y como quiero tener hijo, quiero alquilar un vientre de una señora para tener a ese mi hijo. Y luego viene la parte en la que todos esos derechos, esas personas que se han inventado esos derechos, chocan con el derecho del niño a tener un padre y una madre. Y como yo soy firme defensora y convencida de que un niño necesita los dos referentes, porque creo que hombres y mujeres somos tan absolutamente diferentes, y estamos hechos tan absolutamente diferentes, además, entre otras cosas, para proteger al niño de distintas maneras y darles distintas visiones. Entonces, dos personas homosexuales pueden querer a la criatura muchísimo, yo no lo dudo. Sin embargo, tendrían que plantearse cuánto hay de egoísmo, en tanto que nunca van a conseguir darle los dos referentes, porque van a ser o dos hombres o dos mujeres. Yo lo veo así. O sea, hemos llegado a un punto en el que no tenemos ningún tipo de, digamos, de resistencia a la frustración. O sea, no estamos educados para la frustración. Yo quiero hijos y los consigo como sea. Me da igual, me da igual. Hombre, no. Vamos a educarnos para la frustración. No podemos conseguir todo a costa de todo. Es decir, el fin no puede justificar los medios. No puede ser. Pero bueno, en fin, no sé si le he resuelto a este oyente, no sé si le he resuelto la duda. Pero yo lo veo así, que trate de explicárselo sobre todo, que trate de explicar a los homosexuales que conozcan que realmente están siendo utilizados vilmente como estamos siendo utilizadas las mujeres. Son víctimas, no lo saben, y muchísimas mujeres tampoco. Pero estamos todos siendo víctimas de esta ideología terrible, terrible. ¿Cuál es su opinión respecto de esta afirmación que hacen acá? El feminicidio no existe. No se conoce, al menos no se ha conocido, de casos donde se haya asesinado a una mujer por solo el hecho de ser mujer. Lo que existe es el homicidio. No se debe dar género a la violencia. ¿Qué opina de esa afirmación? Hombre, yo desde luego pienso que la violencia no tiene género y que la casuística de los asesinatos es variadísima. O sea, no tiene uno nada más que, bueno, aparte de todos los estudios que hay de la violencia recíproca y tal, no tiene uno nada más que ver las películas de crímenes para ver cómo, o sea, si no, no existirían ni los libros de Agatha Christie ni películas de crímenes. Siempre que matan a una mujer es porque la odian por ser mujer, punto. No, hay una casuística muy amplia. Yo no digo que haya algún caso de algún psicópata que mate, pero claro, un psicópata que odia a las mujeres no matará a una, digo yo que matará a muchas, no a la suya, a la que tiene al lado y con la que tiene las discusiones y a la que ama, odia o a la que, o yo qué sé. A ver, pero la casuística es muy amplia, hay gente que está loca, hay gente que es mala, hay gente que es violenta, hay gente que es alcohólica, que toma drogas. Y efectivamente lo que hay son asesinatos, son homicidios, dependiendo del grado de, digamos, de implicación, pero no. Y desde luego hay una cosa, aquí en España ya están jugando con el tema de terrorismo machista. El terrorismo supone varias cosas, supone una banda organizada y supone unas acciones para causar terror a una población para conseguir unos fines políticos. O sea,
yo estoy absolutamente convencida de que los hombres no estáis unidos en una asociación asesina y terrorista para matar mujeres. Estoy plenamente convencida. Así que, o sea, no permitáis que os utilicen de esa manera y que os impliquen de esa manera en él. Porque es que además, es que cualquiera diría, cuando se escucha eso, que los hombres estáis todos, digamos, conectados como con Mordor, ¿eh? Y entonces pues a uno le dice, te toca a ti matar a la mujer, venga, allá voy, te toca a ti. No es cierto, son hechos individuales, hombres individuales, y de ninguna manera ninguno de esos hombres se plantea en absoluto cuando comete ese asesinato digamos, en asustar a todas las mujeres y en conseguir un fin político. O sea, es un tío que se ha vuelto loco, un malvado, lo que queráis, pero vamos, entonces ahora se está utilizando eso. A tal punto hemos llegado de, pues eso, de ideologización y adoctrinamiento de todas estas pobres infelices que se creen realmente, ¿eh? O sea, que los hombres vais por la calle y estáis pensando en violarlas y matarlas, básicamente. O sea, Luis Rivas le hace una consulta. Bueno, en España se dice que se cambió el principio de presunción de inocencia por el principio de presunción de veracidad de las declaraciones de las mujeres en los procesos de denuncia de violencia familiar. ¿Es verdad tal extremo? sí, sí, sí. Es una ley que la trajo el Partido Socialista, que ya se había estado pergeñando, y por eso ahora después de ver lo bien que ha ido en España, ya se está empezando a llevar a otros países. Claro, yo en 2004 no sabía nada de esto. Lo sacaron e inmediatamente hubo un montón de cuestiones de inconstitucionalidad, entre otras cosas porque, o sea, no tipificaba los delitos. O sea, esto tipificar el delito de maltrato grave y leve es un maltrato leve, y si es un maltrato leve no es delito, a lo mejor es falta o ni siquiera. Es decir, es que ya llegamos a un punto en el que una falta de urbanidad o una, digamos, o una grosería o una cosa de mal gusto, es que es delito. Entonces, hubo muchas cuestiones, 200, casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad en la aplicación que demostraban que era una ley inconstitucional. Eso, la presunción de inocencia. Es decir, el hombre no tenía presunción de inocencia. El hombre era violento por naturaleza. Luego, por ejemplo, el delito de autor. Solo lo podían hacer los hombres heterosexuales. Un delito de autor que no se había visto nunca. O sea, había muchísimas irregularidades en esa ley, muchísimas. Y sin embargo, como era una ley política, al final salió con el voto de calidad de la presidenta socialista del Tribunal Constitucional. Claro, es demencial. Y entonces luego ya ha venido una segunda parte que ya es la vuelta siguiente de tuerca de la mujer, dice a la mujer hay que creerle sí o sí. Es decir, una vuelta de tuerca más en la que ya definitivamente, o sea, ya hay que creerme sí o sí, ya no hay que llevar ninguna prueba. Entonces, claro, la cuestión es si las mujeres no mentimos y si a las mujeres hay que creernos sí o sí, ¿qué hacemos cuando las mujeres, digamos, se acusan mutuamente? Las dos dicen la verdad. Y sí existe esa ley. Y es tremenda y se trató de echar abajo y el Partido Socialista la mantuvo. El PP la mantuvo luego porque al fin y al cabo en España hace mucho tiempo que ya nos hemos dado cuenta que la derecha y la izquierda, los dos siguen la misma ruta y la misma agenda, unos más rápido y luego otros, digamos, que son los que consolidan. Porque nos ha pasado lo mismo con esta ley inconstitucional, con el aborto, con el matrimonio homosexual. Es decir, unos la traen, se monta mucho barullo y cuando llegan los otros no tocan nada, la consolidan y la afianzan y la apuntalan. Y eso es lo que estamos viviendo. Rodrigo, pero muchos liberales y conservadores nos dicen que no se metan en política, no cambiarán nada. ¿Qué opina al respecto? ¿Debemos crear partidos políticos para dar batalla cultural o basta con el esfuerzo académico? ¿Cuáles son sus recomendaciones al respecto? Vamos a ver. Yo he estado, la sociedad civil es necesaria, pero la sociedad civil, si no tiene una vía política, no sirve absolutamente para nada. Eso es lo que nosotros vimos en España. O sea, en España yo he salido, cuando la famosa época de Zapatero y con todas estas legislaciones y con muchas otras cosas que se hicieron muy mal, y puede salir 1 millón de personas a la calle, 2 millones, da igual. Primero, que los medios de comunicación, si no te sacan, la manifestación no existe. Y en segundo lugar, si no la llevas, si tu voz no llega a las leyes, no existes. Entonces nos encontramos con que eso, con que el Partido Popular nos estaba engañando. El Partido Popular es la derecha
aquí de derechas aquí en España de siempre, ¿no? Y sí, es imprescindible, hay que meterse en política. Hay que meterse en política. Yo la estoy descubriendo y es una porquería, te enfangas, me refiero a que realmente ves que hay sí, hay muchos intereses y tal, pero no tienes por qué enfangarte en el sentido de corromperte, ¿eh? Pero sí que es verdad que eso que decimos, los políticos, pues que son todos, pues yo no quiero. Pues si no quieres, te encontrarás, aunque si dejas a los malos dirigir esto, luego no te quejes. No te quejes, ¿eh? Entonces, hay que meterse en política. Hay que tener una sociedad civil organizada que apuntale y afiance y ayude a ese partido político, porque en muchas ocasiones va a tener que echar mano de esa sociedad civil, ¿eh? O sea, pero desde luego eso. O sea, sí, por favor, un partido político que defienda a toda esa gente que le pasaba lo que me pasaba a mí. Yo decía, pero si es que a mí no me representa nadie ahí, nadie dice lo que yo pienso, nadie. Entonces, os animo, sí, haced un partido político. Es complicado. No, clarísimo, clarísimo. Retomando lo que hablábamos en las primeras preguntas, Rodrigo Torres consulta, según su opinión, la homosexualidad o lesbianismo está siendo utilizado como mecanismos para reducir la población por organismos internacionales. Ahora, ¿es posible que encontremos evidencia estadística o científica al respecto hoy o tal vez en un corto plazo? ¿Cómo la vamos a encontrar? ¿Cómo? ¿Evidencia de qué? Evidencia estadística o científica al respecto de que existen organismos internacionales que están utilizando realmente al lesbianismo, a la homosexualidad, como mecanismo para reducir la población. No hace falta. A ver, de repente, vamos a ver, hemos pasado unos derechos humanos los derechos humanos fundamentales, los derechos humanos universales, en los que entrábamos todos, y de repente han empezado a aparecer unos derechos que solo tienen una parte de la población. Es muy raro. A ver, es que es muy raro. De repente la ONU se ha volcado con los derechos sexuales y reproductivos. Y si os dais cuenta, los hombres no los tenéis. Son nuestros. O sea, la mitad del mundo tiene unos derechos que la otra mitad no tiene. Derechos de las personas LGTBI. Esos son unos derechos que no los tenéis ni algunos de vosotros, ni yo, porque somos heterosexuales y los tienen otras personas. Y, es decir, vamos a ver, naturalmente que se está promocionando. Esto es una auténtica, digamos, promoción. Y la promoción es clara. ¿Para qué sirve? En tanto que todas estas cosas provienen de, digamos, de las cumbres poblacionales. En las cumbres poblacionales lo que se habla no es de necesitamos conseguir más gente en este mundo, es al contrario. Este mundo está a punto de llegar, estamos a punto de llegar al límite desde los años 70, ¿eh? O sea, está a punto de llegar y nos vamos a tal, hay que reducir población. Entonces, pues claro que se está utilizando eso, se está utilizando esos famosos derechos sexuales y reproductivos, que son el aborto, los anticonceptivos, pues eso. Luego hay una cosa muy curiosa que sucedió hace unos cuantos años en España, en la que un obispo, en una misa multitudinaria que hubo, dijo que había hablado con el cardenal Antonelli y que calculaban que para 2030 al menos un 50% de las parejas del mundo había que tratar de que fueran homosexuales. Bueno, aquello salió en los periódicos, pusieron al obispo aquel verde, dijeron que era un chalao, que cómo se le había ocurrido, todo esto estoy hablando en 2011. Yo no estuve en esa misa, no me enteré de aquello, pero me encontré la noticia hace unos años y veo 300 y pico comentarios poniendo al obispo, pero verde. Pero es que lo leí en 2020. Y dije, porras, pues es que este obispo, yo no sé si el cardenal Antonelli... Y entonces resulta que por aquellas fechas eran las fechas en las que se trató de echar de la ONU al Vaticano. Hubo unos follones que para qué el Vaticano, que si no es un país, echar al Vaticano. ¿Qué pasaba? Que el Vaticano estaba sacando a la luz los objetivos de la agenda de la ONU. Y era molesto. Y entonces, pues yo asocié todas estas cosas. No sé qué más pruebas se necesitan. Lo que a lo mejor no encontramos es, o a lo mejor sí acabamos encontrando algunas grabaciones o salen algunas conversaciones, pero que está claro. La promoción de determinadas políticas, que son todas de reducción poblacional, que son las políticas de las que Malthus hablaba, porque Malthus hablaba de políticas, digamos, de cosas para hacer con la población a la que había que eliminar, que eran, digamos, decentes, polites, no sé qué palabra utilizaba, y otras que no.
naturalmente, ¿qué eran? La castidad, es decir, dejar que la gente no se casara y que la gente no tuviera hijos. Eso era lo que Malthus, digamos, proponía para reducir población, para que la población pobre no pasara hambre, mejor que no naciera. Vale. Pero es que estos neomalthusianos han utilizado todo lo que Malthus consideraba que era pues, inadmisible moralmente, que era precisamente el aborto, la homosexualidad, las relaciones no procreativas, las masturbaciones, todo ese tipo de cosas. Coge uno y dice, bueno, ¿y qué es lo que nos están recomendando desde hace años a nosotros? ¿Qué es lo que recomiendan a nuestros hijos? Pues blanco y en botella. Entonces uno se da cuenta también que todas estas, digamos, todas estas recomendaciones se dan en unas clases de educación sexual que precisamente provienen también de las que propone la ONU. Pues bueno, pues no sé, la persona que ha preguntado ya le digo que pruebas hay. O sea, todo lleva al mismo sitio. De acuerdo. A ver, Amael Agudo, manteniendo la idea de la pregunta anterior, ¿no? ¿Por qué esta ideología de género, temas feministas, temas LGBTI, todo ese lobby, fue tan amplio y rápidamente implantado, sobre todo en mayor medida en el primer mundo? Bueno, pues porque realmente había interés en ello. Claro, es que si no, esto no tiene ningún sentido. Vamos a ver, primero, las personas homosexuales, por ejemplo, en España, por mucho que se cuente, la homosexualidad siempre se ha vivido con mucha normalidad. O sea, el mariquita de Cádiz, el mariquita de Cádiz, era un personaje, vamos, conocidísimo y apreciadísimo. Todo el mundo sabía que determinadas personas eran homosexuales, porque además suelen ser muy femeninas. Nunca se ha llevado mal. Siempre puede haber una persona que se meta, pero que también se mete con los gafosos, con los gordos, etc. Nunca hemos sido un país, de hecho, durante muchísimos años hemos estado dando el país más gay-friendly del mundo. ¿Qué pasa? Pues pasa que había verdadero interés en que esos grupos se colectivizaran, lucharan por unos intereses, recibieran un dinero público y se irradiara la homosexualidad como una cultura, como una forma de vida, como una elección, como una posibilidad, pero porque había verdaderamente intereses en ello. Si no, no se hubiera, es decir, si no, pues bueno, pues hay personas que son homosexuales, pues seguirían viviendo como homosexuales y no habría esta colectivización y esta lucha por unos derechos, etcétera, etcétera. Esto está todo organizado, hombre, está la internacional, la ILGA, Internacional Gay Lesbianas, que además tiene estatus de COSOC en la ONU, como tienen otras muchas asociaciones LGTBI de muchísimos países, estatus de COSOC en la ONU, como reciben todas estas asociaciones un montón de dinero público en los países del primer mundo porque reciben dinero público porque tienen grupos, porque dan cursillos, es decir, cantidad de razones por las que reciben dinero. O sea, que es que esto no es una casualidad. Las cosas no pasan por casualidad. Harold Fiorillo le hace la consulta. Si nos podría explicar cómo el PIN parental trata de proteger a los niños de la ideología en las escuelas. A ver, una de las cosas por las que se va en este momento es por la patria potestad. Se ha ido, digamos, no se ha ido directamente, se ha ido simplemente por la vía de quitar derechos a los padres. Tú mandas al niño al cole, crees de buena fe que lo que van a dar es lo consensuado socialmente, de repente te encuentras con que el niño viene contando cosas rarísimas. Te han quitado la patria potestad, te han quitado el derecho a educar a tus hijos, te han quitado derechos constitucionales y derechos humanos universales, que es el derecho a educar a tus hijos en tus valores y en tus convicciones, porque le están contando cosas que contradicen plenamente lo que tú consideras que es una forma de vida que puede hacer feliz a tus hijos. Entonces, desde luego, lo que tenemos que decir siempre es, tú no tienes por qué contarle a mis hijos cosas que no coinciden con lo que yo pienso que les va a hacer felices. Antes eran los tuyos. ¿Qué pasa? Pues eso, que han ido a por la patria potestad de facto. Ahora también hay muchos ya movimientos que van directamente a por la patria potestad legalmente, a quitarnos patria potestad. El PIN parental supone eso, coger y en el centro educativo decir, señores, todos los temas socialmente controvertidos,
como pueden ser, pues eso, que se metan lobbies feministas, o que le cuenten cosas de ideología de género, o que le hablen de educación sexual con determinado enfoque hedonista. No, señores, no. O sea, yo quiero que ustedes me informen. En el PIN parental pone eso. Solicito información y, solicitada la información y que se me diga, decidiré yo si mi hijo va o no va. Claro, ahora se han encontrado con que pues eso, el padre realmente en principio tendría derecho. Entonces hay unas luchas legales en los países en las que pues dicen que no, porque usted, bueno, aparte de ponerte que eres machista, homófobo, integrista, bla, bla, de todas esas bobadas, usted no tiene derecho a educar a su hijo en cosas que el Estado no considera. Es decir, los hijos empiezan a ser del Estado. En España ya nos lo dijo la ministra, dijo, es que los hijos no son de los padres, son del Estado. Vamos a esa parte, en la que los hijos son del Estado. Otro de los grandes bloques que se está atacando es el tema de los derechos sexuales de los niños. Hemos pasado de que los niños tienen derecho a la educación sexual a que tienen derechos sexuales. Y entonces tú como padre no tienes derecho a quitarle su derecho a la educación sexual y a la sexualidad. Es otro de los ataques que se está haciendo ideológicos y que hay que empezar a plantearnos cómo frenar todo eso. El PIN parental ayuda, por lo menos hace saber que hay padres ahí, y más vale presentarlo varios que uno, y más vale presentarlo muchos que algunos. Por lo menos hace saber que hay ahí, o sea, unos padres que están dispuestos a luchar por sus derechos. Pero con el tiempo, como no lo paremos, nos arrasarán. A ver, Hugo Valderrama le hace una consulta. En el libro El Dragón Verde se habla de la relación entre aborto, ideología de género, feminismo y ecologismo. Todos son antinatalidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, bueno, el aborto fue la extraordinaria manera de reducir población que lo convirtieron en un derecho. Es decir, las mujeres, jamás ninguna mujer se le hubiera ocurrido, en casos muy puntuales y muy raros, resolver una situación de embarazo con matar a una criatura. Entonces, claro, el aborto se nos vendió como derecho y caló muy bien, por lo que digo yo, por la manipulación emotiva que supone estar luchando por un derecho. Todas las niñas las oyes, mi derecho al aborto. Claro, y dices, bueno, pero, a ver, o sea, y la ves que está emotivamente, digamos, implicada, está luchando por un derecho que tú le quieres quitar. En ningún momento le han hecho plantearse que el niño tiene también un derecho y que además es totalmente terrible lo que va a hacer, está matando a su hijo. Es que no es que esté matando a un ser humano, es más, está matando a su hijo. Sin embargo, toda esa parte no. Y naturalmente que está relacionado. O sea, la mujer, el problema es decir, cuando se habla de la opresión de la mujer, en realidad es el rol biológico de la maternidad la que hace que la mujer, naturalmente, tenga 9 meses de embarazo, tenga un parto, tenga luego una crianza, que nos dejaba, digamos, metidas en casa, que era el sitio mejor y más cómodo en esas circunstancias, lo que nos quitaba de la vida civil. Es en realidad el rol de la maternidad el que hace que mujeres y hombres seamos diferentes a nivel de roles sociales. Y nos encontramos naturalmente con que cuando estamos trabajando, pues tenemos que dejarlo porque tenemos a la criatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las feministas, forma de resolver y de ser como hombres, ¿cuál es la enorme diferencia? La maternidad. Por lo tanto, solución el aborto. O sea, naturalmente está relacionado con la ideología de género, está relacionado con el feminismo y ahora está relacionado con el ecologismo, porque los ecologistas, como se han hecho llegar a la conclusión de que nos estamos cargando el mundo, de que somos muchos, de que manchamos, pues naturalmente cuanto menos seamos, más salvamos el mundo. Entonces, incluso yo he conocido críos, a mí me llegaba el alma porque ya estaban metidos ya en el tema del antinatalismo, incluso de la autoeliminación. Me decían, yo no pienso tener hijos, porque si tengo hijos van a manchar el planeta. Me lo decían niños de 12, 13 años. Me decía, pero criatura, porque claro, si yo tengo 2 hijos y el otro tiene 2 hijos y tal, generamos no sé cuántos millones de toneladas de basura, así que yo no voy a tener hijos, y estaban dispuestos digamos, a la autoeliminación, como, digamos, como genéticamente, como su familia, como su gens. Entonces, naturalmente que está todo relacionado. Y todo está relacionado pues, con la eliminación de gente. Claro. Para ir cerrando la ronda de preguntas, Edmundo Quisbert
¿qué nos puede recomendar para luchar contra todo este lobby feminista LGBTI, siendo que ellos se dan el papel siempre de víctimas? Yo es que llevo luchando, pues desde luego, bueno, partir de la base a ver, de que le van a dar a uno todas las tortas del mundo, pero desde luego no cejar en el empeño, porque tenemos la verdad y porque poco a poco algunos se van despertando. Porque toda esta gente es gente adoctrinada. En muchos casos yo pienso que hay que hacerles verdaderas desprogramaciones como cuando uno sale de una secta, verdaderas desprogramaciones. Pero sí que es verdad que gente un poco más avispada se empieza a dar cuenta de que las cosas no le cuadran, de que no es feliz, de que ve contradicciones, porque la ideología de género, el feminismo y el homosexualismo como militancia tiene unas contradicciones brutales. Y entonces, pues hablar con la gente, hacerle ver las contradicciones, hacerle ver la realidad de las cosas y lucharlo. Porque es que si no lo luchamos, claro, es incomodísimo. ¿Por qué? Pues porque te insultan. Yo incluso me he encontrado a veces que me han hecho un scratch, que me han intentado hablar con los que estaban allí. Me encontraba con que los que les decían, no habléis con ella, no habléis con ella. Y los críos se tapaban los oídos por si yo les decía, o sea, les impiden hablar, o sea, tienen libros prohibidos. Mi libro no lo leerán porque el problema, por ejemplo, de mi libro es que si lo leen empiezan a, digamos, a ver muchas contradicciones y que muchas cosas de las que digo coinciden con su percepción y que les están obligando a decir que no perciben cosas que perciben. Entonces, es una lucha complicada, pero hay que darla bueno, y partir de la base de que nos van a llamar de todo. Pero es que el asunto es que la verdad está con nosotros. La verdad, la antropología, la ciencia, o sea, tenemos un bagaje enorme detrás y luego enfrente tenemos, pues sí, los medios de comunicación, el dinero público, los intereses de los grandes lobbies. Bueno, pues eso es lo que hay. Alicia, agradecido, un placer escucharla, palabra autorizada para hablar de estos temas. Sin duda voy a darle la palabra a Hugo Valderrama para las palabras del cierre de esta charla. Gracias. Muy agradecido contigo, Alicia. De verdad, un honor y un placer que hayas estado a esta hora con nosotros respondiendo preguntas, contándonos un poco la experiencia del libro, el trabajo académico. El libro es muy bueno, por si acaso, los que no lo han leído, se los recomiendo, véanlo por Amazon, lo pueden descargar por Amazon. Me olvidé en la presentación nombrarte como parte fundadora de Vox, perdón, te pido disculpas por eso. De todas formas, de verdad, agradecido contigo. Mucho de lo que hoy nos has dicho es un ejemplo para nosotros, en el sentido de que nosotros estamos haciendo algo, a ver, tomando el ejemplo de Vox con nuestras particularidades muy típicas de ser Bolivia, en el caso nuestro, pero queremos llegar a la sociedad civil a través de ideas. Entonces estamos en esta idea de articular sociedad civil, trabajo académico y acción política, llevando las ideas de la verdad, sobre todo la defensa de la libertad, la defensa de un gobierno limitado, la defensa de los verdaderos derechos humanos, no estos que se inventó la izquierda, y sobre todo la defensa hoy tan necesaria de la patria, en ese concepto de no queremos ser un gobierno o tener un gobierno de no sé desde qué parte del mundo, pero nos quieren gobernar a todos, ¿no? Y 20 familias. Eso, muchas gracias, Alicia, de verdad, para nosotros es un honor como Frente Libre, y muchas gracias a todos los participantes, que hemos tenido como 24 o 25, creo. Te agradezco de verdad, muy agradecido contigo, y un saludo hasta Madrid. Pues nada, un saludo a todos. Desde luego yo os animo a luchar por lo que creéis, que es por lo que creemos. O sea, porque es que si no lo luchamos nosotros, desde luego, o sea, es que los malos son muy malos, tienen mucha fuerza, pero es que además si no se les planta frente, es que tienen, a ver, es un camino a la victoria. Entonces, hay que plantar cara, luchando políticamente. Académicamente pasa una cosa, hay que hacer textos académicos, es muy importante, ¿eh? O sea, y crear textos sobre los textos. O sea, yo ya me empiezo a encontrar con autores que me ponen a mí del libro de referencia y yo los pondré a ellos en el próximo libro que escriba. Y hay que seguir creando, pero eso sí, eso se tiene que traducir en cosas muy simples, porque no es mucha la gente que lee cosas académicas o libros. Entonces, luego sacar memes, es decir, hacer ideas pequeñas, porque es lo que hacen ellos.
ideas simples, argumentos sencillos, facilitar a la gente eso, cuando tenga que explicar todo esto, que tenga las 4 ideas claras, es muy necesario. Gracias, Alicia, de verdad un honor para nosotros y muchas gracias por el consejo final. Pues gracias a vosotros. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Finalizamos. No se olviden seguir la página de Libremente en YouTube y en Facebook. Muchísimas gracias. Gracias.